¿Qué pasaría si hoy, en este momento, mientras estás viendo este video, de repente vieras a Dios? No en un sueño, no en una visión borrosa, sino cara a cara, con toda su gloria, con todo su poder, con toda su luz. ¿Crees que seguirías siendo la misma persona después de eso? Porque hubo un hombre en la Biblia que vivió exactamente eso, y lo que pasó después cambió no solo su vida, sino la historia de toda una nación. Y al final de este video, vamos a orar juntos una oración poderosa inspirada en lo que este hombre vivió. Así que quédate hasta el final, porque esa oración puede cambiar algo en ti hoy. Su nombre era Isaías, y antes de que vieras ese nombre y pensaras, «Ah, sí, el profeta», quiero que lo veas como lo que realmente era, un ser humano, con miedos, con dudas, con una vida normal que de un momento a otro fue sacudida de una manera que ninguna palabra puede describir completamente. Isaías no era un superhéroe bíblico, no tenía poderes especiales, no tenía una vida perfecta. Era una persona real, viviendo en un tiempo muy complicado, en un país que caía a pedazos, con un pueblo que había olvidado a Dios casi por completo. Y en medio de todo ese desastre, Dios lo llamó. Pero no lo llamó de cualquier manera, lo llamó de la manera más impresionante que puedas imaginar. Y lo que pasó en ese momento, ese encuentro, esa experiencia que Isaías tuvo con Dios, es lo que vamos a explorar hoy en detalle, porque hay algo en esa historia que tiene algo para ti, para tu situación, para lo que estás viviendo ahora mismo. Su nombre era Isaías, y antes de que vieras ese nombre y pensaras, «Ah, sí, el profeta», quiero que lo veas como lo que realmente era, un ser humano, con miedos, con dudas, con una vida normal que de un momento a otro fue sacudida de una manera que ninguna palabra puede describir completamente. Isaías no era un superhéroe bíblico, no tenía poderes especiales, no tenía una vida perfecta. Era una persona real, viviendo en un tiempo muy complicado, en un país que caía a pedazos, con un pueblo que había olvidado a Dios casi por completo. Y en medio de todo ese desastre, Dios lo llamó. Pero no lo llamó de cualquier manera. Lo llamó de la manera más impresionante que puedas imaginar. Y lo que pasó en ese momento, ese encuentro, esa experiencia que Isaías tuvo con Dios, es lo que vamos a explorar hoy en detalle, porque hay algo en esa historia que tiene algo para ti, para tu situación, para lo que estás viviendo ahora mismo. Primero, necesitamos entender el contexto, porque si no entiendes dónde estaba Isaías cuando todo esto pasó, no vas a entender por qué esa visión lo cambió tanto. Estamos en el siglo 8 a.C. Eso es hace más de 2700 años. Y en esa época el reino de Judá, que era el pueblo de Dios, estaba viviendo algo muy parecido a lo que muchas personas viven hoy. Por fuera, todo parecía estar bien. Había riqueza, había comercio, había poder político. El rey Usías había reinado durante 52 años y bajo su reinado el país había prosperado bastante. La economía estaba bien, los enemigos estaban controlados, la gente tenía comida, trabajo, estabilidad. Pero por dentro, algo estaba completamente podrido. La gente había dejado de buscar a Dios de verdad. Iban al templo, sí, hacían sus rituales, sus sacrificios, sus oraciones formales, pero era todo actuación, era todo apariencia. Sus corazones estaban lejos de Dios, estaban llenos de injusticia, de corrupción, de indiferencia hacia los pobres, de mentiras, de idolatría disfrazada de religiosidad. Y Dios lo veía todo. Imagina eso, un pueblo que dice ser de Dios, que hace todas las cosas religiosas por fuera, pero que en la práctica vive como si Dios no existiera, como si las palabras fueran suficientes, como si el ritual fuera suficiente, como si con ir al templo una vez a la semana fuera todo lo que necesitaban. ¿Te suena familiar eso? Porque esa tensión, esa distancia entre lo que decimos y lo que vivimos, no es solo un problema del siglo 8 a.C., es un problema humano. Es un problema que atraviesa culturas y épocas y generaciones, y es probable que en algún momento de tu vida lo hayas sentido también. Y entonces pasó algo. El rey Usías murió. Ese evento que podría parecer solo una nota histórica fue en realidad un momento de crisis total para el pueblo,
porque Usías había sido el ancla de estabilidad durante 52 años. Era el único rey que mucha gente había conocido en su vida. Y con su muerte llegó el miedo, la incertidumbre, la pregunta de qué iba a pasar ahora. Los asirios eran una amenaza brutal que se estaba expandiendo por toda la región. Los reinos vecinos estaban cayendo uno por uno. El futuro se veía oscuro, muy oscuro. Y fue exactamente en ese momento, en ese año en que murió el rey Usías, cuando Isaías tuvo su encuentro con Dios. No fue cuando todo estaba bien, no fue cuando la vida era fácil, fue en el peor momento posible, en el momento de mayor incertidumbre, en el momento en que el miedo era más real. Y eso me parece algo muy importante que necesitas escuchar hoy, porque quizás tú también estás en un momento así, un momento donde algo que era tu ancla desapareció, un momento donde el futuro se ve incierto, un momento donde el miedo es muy real. Y quizás te preguntas, ¿dónde está Dios en todo esto? Sigue viendo porque la historia de Isaías tiene una respuesta para eso. El libro de Isaías empieza en el capítulo 6 con algo muy simple. Dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Eso es todo lo que necesitas saber como contexto. El rey murió, Isaías fue el templo. ¿Por qué fue el templo? El texto no lo dice explícitamente, pero podemos imaginar. Quizás fue a buscar respuestas, quizás fue a orar por su pueblo, quizás fue a procesar el duelo, la incertidumbre, el miedo, quizás fue simplemente porque no sabía a dónde más ir. ¿Cuántas veces has llegado a Dios así? No con fe perfecta, no con todo claro, sino simplemente porque no sabías a dónde más ir. Simplemente porque en medio del caos, Dios era la única dirección que tenía sentido. Eso es lo que hizo Isaías. Fue al templo. Y entonces ocurrió algo que nadie podía haber preparado. Dios se apareció. No como una voz suave, no como una sensación de paz, sino en su gloria total, en su majestad completa, en toda la magnitud de lo que significa ser el creador del universo. El texto dice que Isaías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Piensa en eso por un segundo. El templo de Salomón no era un lugar pequeño, era una de las estructuras más impresionantes del mundo antiguo. Tenía 40 metros de largo, 13 metros de ancho y más de 10 metros de alto solo el espacio interior. Era un lugar diseñado para impresionar, para que la gente sintiera la grandeza de Dios, y el manto de Dios llenaba ese templo completamente. Eso nos dice algo. Nos dice que incluso el lugar más grandioso que los seres humanos podemos construir para Dios es apenas suficiente para contener la orla, el borde de su manto. No a Dios en su totalidad, solo el borde de su ropa. ¿Puedes dimensionar eso? Eso es lo que Isaías vio. Y no fue solo eso. Sobre Dios estaban los serafines. Los serafines, esa palabra en hebreo significa los ardientes. Son seres celestiales de una categoría que los humanos no tenemos manera de comprender completamente. El texto dice que cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. ¿Por qué cubrían su rostro? Por reverencia. Incluso estos seres poderosos, estas criaturas celestiales que viven en la presencia de Dios, cubrían su rostro delante de Él, porque la santidad de Dios es tan absoluta, tan total, que incluso sus ángeles más gloriosos no pueden mirarlo directamente. Eso me parece algo completamente sobrecogedor. Y estos serafines estaban haciendo algo, estaban hablando, y lo que decían hacía temblar todo. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Esas palabras, santo, 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 en el idioma hebreo, cuando quieres enfatizar algo, lo repites. Si algo es importante, lo dices 2 veces. Pero si algo es lo más importante de todo, lo más extremo que existe, lo dices 3 veces. En toda la Biblia, hay solo una característica de Dios que se menciona 3 veces seguidas de esta manera. No su amor, aunque Dios es amor. No su poder, aunque Dios es todopoderoso. No su sabiduría, aunque Dios es omnisciente. Es su santidad. Santo, santo, santo. Eso nos dice algo fundamental sobre quién es Dios. La santidad no es solo una característica de Dios,
es su esencia, es lo que define todo lo demás de Él. Su amor es un amor santo, su justicia es una justicia santa, su misericordia es una misericordia santa. Y la voz de los serafines cantando esas palabras era tan poderosa que los umbrales de las puertas del templo se movían, el lugar temblaba y el templo se llenó de humo. Isaías estaba parado en medio de todo eso. Espera, porque esto que viene ahora es la parte que más me impacta de toda esta historia, y es la reacción de Isaías. Cuando Isaías ve todo esto, no dice, wow, qué experiencia tan hermosa. No cae en adoración tranquila. No siente una calidez interior. Lo primero que dice es, ¡ay de mí, que soy muerto! En español moderno podríamos decirlo así, estoy perdido, soy un hombre acabado. Eso es lo que sintió Isaías. No paz, no alegría, sino una conciencia devastadora de su propia condición. Y sigue diciendo, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Eso es muy interesante. ¿Por qué menciona los labios específicamente? ¿Por qué no dice, soy un hombre pecador en términos generales? Porque Isaías era un profeta. Su ministerio, su llamado, su función, era hablar en nombre de Dios. Y cuando se para delante de la santidad absoluta de Dios, lo que más le duele, lo que más siente como contaminado, son sus propias palabras, las herramientas de su ministerio, lo que usaba para servir a Dios. Y reconoce algo más. No solo yo estoy contaminado, sino que vivo en medio de un pueblo con labios contaminados. Estoy rodeado de personas cuyas palabras no reflejan a Dios, cuyas conversaciones, cuyas promesas, cuyas oraciones son huecas. Eso es la experiencia de la santidad de Dios. No nos hace sentirnos buenos, nos hace ver exactamente quiénes somos sin sus filtros, sin las justificaciones que normalmente usamos, sin las comparaciones con otras personas que siempre nos dejan bien parados. La santidad de Dios es como una luz tan intensa que cuando la ves de frente, no puedes esconder nada, ni dentro de ti, ni fuera de ti. Isaías se derrumba delante de esa luz. Eso me hace pensar en algo. ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste ese tipo de encuentro con la santidad de Dios? No con la comodidad de Dios, no con la bendición de Dios, sino con la santidad de Dios. Con esa realidad de que Él es completamente diferente a nosotros, completamente puro, completamente perfecto. Porque creo que muchas veces en la vida cristiana nos acostumbramos tanto a hablar de Dios que olvidamos quién es Dios realmente. Lo volvemos familiar, lo volvemos cómodo y perdemos esa reverencia, ese asombro, ese reconocimiento de que Él es el Creador y nosotros somos la criatura. Isaías lo recuperó ese día, de la manera más brutal posible. Pero lo que pasa después es aún más importante. Isaías acaba de reconocer que está perdido, que es inmundo, que no es digno de estar parado en esa presencia. Y entonces, uno de los serafines hace algo. Vuela hacia el altar, toma con unas tenazas un carbón encendido y vuela hacia Isaías. Y lo que hace ese serafín con ese carbón ardiendo es algo que, si lo piensas demasiado literalmente, suena aterrador, porque toca los labios de Isaías con ese carbón ardiendo. Y dice, «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado». Piensa en lo que acaba de pasar. Lo que Isaías identificó como el problema, sus labios contaminados, fue exactamente lo que Dios tocó con el fuego purificador. Dios no ignoró el problema. Dios no le dijo, no te preocupes, no es para tanto. Dios no minimizó la realidad de la condición de Isaías. Lo tocó ahí, justo donde dolía, justo donde estaba la contaminación, justo en el lugar más sensible, más vulnerable, más importante para la vida de Isaías. Y ese toque, que debería haber destruido, purificó. Eso es algo que necesito que te quedes pensando.
Porque Dios funciona así también en tu vida. Las áreas donde más sientes que estás contaminado, donde más sientes que eres vergüenza, donde más sientes que no eres digno, esas son exactamente las áreas donde Dios quiere poner su fuego purificador. No para destruirte, sino para limpiarte. El carbón del altar no era un carbón cualquiera, era un carbón del altar de los sacrificios, el altar donde se ofrecía el sacrificio por el pecado, el fuego que consumía la ofrenda que cubría la culpa del pueblo. Ese carbón venía de un lugar de sacrificio, de un lugar de expiación, de un lugar donde la sangre y el fuego se encontraban para traer perdón. Y ese fue el carbón que tocó los labios de Isaías. Si estás siguiendo este video hasta aquí, quiero que sepas algo. Hay algo en tu vida, quizás algo que llevas cargando hace mucho tiempo, algo de lo que te sientes avergonzado, algo que crees que Dios no puede usar porque está demasiado manchado. Y lo que la historia de Isaías te dice hoy es que ese lugar específico, ese lugar de vergüenza y de sentirte menos, es exactamente el lugar donde Dios quiere llegar con su purificación. No después de que te limpies solo. Ahora, tal como estás. Después de la purificación, algo cambia en la atmósfera. El texto dice que Isaías oyó la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Observa algo muy importante aquí. Dios no le está hablando a Isaías directamente en ese momento. Está hablando como en una conversación en el cielo, una pregunta que se lanza al aire. No es una orden, no es un mandato, es una pregunta. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá? Como si Dios estuviera buscando, como si necesitara a alguien, como si la respuesta no fuera obvia. Y aquí viene la parte que me parece una de las más hermosas de toda la Biblia. Isaías, que hace un momento estaba en el suelo sintiéndose perdido y contaminado y muerto, que acaba de ser tocado por un carbón de fuego en los labios, que acaba de pasar por la experiencia más sobrecogedora de su vida, ese Isaías levanta la cabeza y dice: heme aquí, envíame a mí. Eso en hebreo es hineni, una sola palabra. Aquí estoy. Esas dos palabras, heme aquí, son algunas de las palabras más poderosas que un ser humano puede decirle a Dios. No qué voy a ganar si voy, no cuánto tiempo va a tomar, no puedes darme más detalles antes de comprometerme, no necesito orar más antes de darte una respuesta. Simplemente, aquí estoy, envíame. Y esto es lo que hace que la respuesta de Isaías sea tan impactante, porque Dios todavía no le había dicho a dónde iba a ir, todavía no le había dicho qué iba a hacer, todavía no le había dado el plan, el mensaje, la estrategia. Isaías dijo que sí antes de saber los detalles, porque había visto algo que hacía que los detalles no importaran tanto. Había visto quién era Dios. Y cuando ves quién es Dios de verdad, cuando tienes ese encuentro real con su santidad, con su gloria, con su presencia, ya no necesitas todos los detalles antes de decir que sí. El que te llama es suficiente razón para ir. Ahora bien, lo que pasa justo después de ese aquí estoy es algo que muy poca gente menciona, y es quizás la parte más honesta y difícil de toda la historia de Isaías. Así que no cambies de video todavía. Después de que Isaías dice, envíame, Dios le explica cuál va a ser su misión. Y lo que Dios le dice es esto: ve y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, pero no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Estás leyendo eso bien? Dios le está diciendo a Isaías, ve a predicar, pero el pueblo no te va a escuchar. Ve a hablar, pero sus corazones no van a entender. Ve a llamarlos a convertirse, pero no se van a convertir. Eso es lo que Dios le dice a Isaías antes de empezar su ministerio. ¿Cómo te sentirías tú si Dios te dijera eso? Si antes de empezar algo importante para Él, te dijera, mira,
Te voy a ser honesto, no va a funcionar como esperarías. Isaías reacciona con una pregunta muy humana, muy real, muy de persona normal que acaba de recibir una noticia complicada. Pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto tiempo tengo que predicar en el desierto? ¿Cuánto tiempo tengo que hablar a personas que no van a escuchar? ¿Cuánto tiempo tengo que servir sin ver resultados? Y Dios responde, le dice que hasta que las ciudades estén desoladas, hasta que las casas estén vacías, hasta que la tierra quede completamente devastada. Es decir, mucho tiempo. Toda la vida de Isaías. Isaías profetizó durante más de 60 años. Sirvió bajo 4 reyes diferentes. Predicó en uno de los periodos más oscuros de la historia de Israel. Y según la tradición judía, terminó siendo asesinado por el rey Manasés, aserrado por la mitad dentro de un tronco de árbol. No tuvo un final glorioso en términos humanos. No vio la restauración de su pueblo en vida. No vio el fruto completo de su ministerio. Pero siguió yendo. Y siguió yendo porque había visto algo que la mayoría de las personas nunca ven. Había visto a Dios. No en teoría, no en doctrina, sino en experiencia real. Y eso cambió la forma en que medía el éxito, la forma en que definía el valor de su trabajo, la forma en que veía el tiempo. Y eso me hace pensar en algo que quiero preguntarte directamente. ¿Estás sirviendo a Dios en espera de resultados inmediatos? ¿Estás en un lugar donde sientes que todo lo que das no está produciendo nada visible? ¿Estás cansado de hablar, de orar, de esperar, de sembrar y no ver la cosecha? La historia de Isaías no te dice que todo va a salir bien rápido, te dice algo más profundo. Te dice que el encuentro con Dios es suficiente para sostenerte incluso cuando los resultados no llegan. Isaías no siguió porque era fácil, siguió porque había visto al Santo, al Santo, al Santo. Ahora bien, si nos quedamos solo en Isaías 6, que es donde está la visión, perdemos algo enorme. Porque la historia de Isaías no termina con la visión. La visión fue el comienzo. A lo largo de los 66 capítulos del libro de Isaías, este hombre escribió algunas de las profecías más impresionantes de toda la Biblia, y lo hizo desde ese lugar de haber visto a Dios. Escribió sobre el Mesías, con un nivel de detalle que dejó a los estudiantes de la Biblia asombrados por siglos. En Isaías 53, mucho antes de que Jesús naciera, describe la muerte del siervo sufriente con una precisión que hace que la piel se erice. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso fue escrito 700 años antes de la cruz. 700 años. Y describe lo que pasó en el Calvario con una exactitud que no puede explicarse desde lo humano. ¿Cómo pudo escribir eso? Porque había visto a Dios. Porque ese encuentro en el templo abrió algo en su visión espiritual que le permitió ver no solo el presente, sino el futuro del plan de Dios. Y en Isaías 40 escribe algo que ha consolado a millones y millones de personas a lo largo de la historia. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese hombre que escribió esas palabras de renovación y esperanza era el mismo hombre que fue enviado a predicar en el desierto, el mismo que sabía que su pueblo no lo iba a escuchar, el mismo que vivió décadas de ministerio sin ver el fruto completo, y aún así escribió: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Eso no es ingenuidad, eso no es optimismo vacío, eso es la declaración de alguien que conoce a Dios de primera mano, que sabe, no por doctrina sino por experiencia, que Dios es fiel aunque el mundo a tu alrededor se caiga a pedazos. ¿Qué significa ver a Dios para ti hoy? Obviamente, la mayoría de nosotros no vamos a tener una visión como la de Isaías. No vamos a ver serafines, ni vamos a oír sus voces hacer temblar el templo. Pero quiero hablarte de algo, porque creo que hay una manera real, concreta, accesible para cualquier persona hoy de tener ese tipo de encuentro con Dios. El primer lugar donde se revela Dios es en su palabra.
Cuando abres la Biblia no solo como un libro de reglas, sino como el lugar donde Dios habla, algo pasa. Cuando te acercas a ella no para encontrar respuestas rápidas, sino para encontrar a Dios mismo, el texto se vuelve vivo de una manera diferente. Las palabras que has leído 1000 veces de repente tienen una profundidad que antes no notabas, porque la Biblia no es solo información sobre Dios, es la voz de Dios mismo llegando a tu corazón. El segundo lugar es la oración honesta. No la oración formal, no la oración de palabras bonitas, sino la oración donde le dices a Dios exactamente lo que estás sintiendo, donde reconoces, como Isaías, que estás en una condición que necesita ser tocada, donde te paras delante de Él sin máscaras. Esas oraciones son las que atraen la presencia de Dios, las que hacen que el lugar tiemble, las que traen el carbón purificador. El tercer lugar es el silencio. Vivimos en una época donde el ruido es constante. Las notificaciones, las noticias, las conversaciones, el entretenimiento. Todo compitiendo por tu atención todo el tiempo. Y Dios a veces habla en el silencio. En ese espacio que le dejamos cuando apagamos todo lo demás y simplemente nos sentamos en su presencia. Elías, otro profeta, también tuvo su momento de encuentro con Dios. Y el texto dice que Dios no estaba en el viento fuerte que partía los montes, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, sino en la voz apacible y delicada, en ese sonido suave que solo puedes escuchar cuando hay silencio. Quiero hablarte ahora de algo personal, porque me parece que hay algo en la historia de Isaías que resuena con algo que muchos de los que están viendo este video están viviendo. Quizás tú también estás en un momento de cambio, de transición, como el momento en que murió el rey Usías para Isaías. Algo en lo que confiabas dejó de estar. Un trabajo, una relación, una etapa de vida, una certeza que tenías. Y ahora el futuro se siente incierto. Quizás tú también tienes la sensación de que hay algo contaminado en ti, algo que no eres capaz de limpiar por tus propios medios, algo de lo que te sientes avergonzado delante de Dios y has pensado que eso te descalifica, que Dios no puede usarte mientras eso esté ahí. Quizás tú también escuchaste una vez en tu vida una voz que te llamaba a hacer algo, a ir a algún lugar, a servir de alguna manera, y dijiste que sí, pero el camino resultó más difícil de lo que esperabas. Y hay momentos donde te preguntas si valió la pena decir que sí. La historia de Isaías tiene una palabra para cada una de esas situaciones. Para el que está en transición, Dios aparece en los momentos de mayor incertidumbre, no cuando todo está claro, sino cuando el rey Usías murió y el futuro era una pregunta sin respuesta. Para el que se siente contaminado, el carbón del altar, que viene del lugar del sacrificio, del lugar de la expiación, tiene el poder de limpiar precisamente las áreas que tú mismo no puedes limpiar. Y ese sacrificio fue cumplido de manera perfecta y definitiva en la cruz de Cristo. Jesús es ese carbón purificador para tu vida. Para el que está cansado de servir sin ver resultados, Isaías no midió el valor de su ministerio por los aplausos o los convertidos, o el éxito visible. Lo midió por quién lo había enviado. Y eso fue suficiente para sostenerlo toda una vida. Quiero llevarte al centro de todo lo que hemos estado explorando, porque hay algo aquí que es más que historia bíblica, es más que un sermón. Es algo que tiene el potencial de cambiar la forma en que ves tu vida y tu relación con Dios hoy. La visión de Isaías en el capítulo 6 no fue solo para Isaías, fue escrita para ti. Fue preservada durante más de 2700 años. Sobrevivió imperios, sobrevivió persecuciones, sobrevivió la destrucción de Jerusalén, sobrevivió siglos de oscuridad, para que hoy, en este momento, tú pudieras leerla o escucharla y encontrar algo en ella que habla directamente a tu condición. La gran pregunta que esta historia plantea no es histórica, no es teológica, es personal. ¿Qué haría en tu vida un encuentro real con la santidad de Dios? No un concepto de Dios, no una idea de Dios, no una religión sobre Dios, sino Dios mismo, el Santo, 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 el que llena el templo con su manto, el que hace temblar los umbrales con su voz,
el que envía fuego purificador a los labios de los que están dispuestos a ser enviados. ¿Qué cambiaría en ti si lo vieras? Te voy a decir lo que creo que cambiaría. Cambiaría tu miedo, porque cuando ves al que está por encima de todo, los reyes que mueren y los imperios que caen dejan de ser la última palabra sobre tu futuro. Cambiaría tu vergüenza, porque cuando experimentas la purificación real que viene de Dios, ya no tienes que cargar con lo que Él ya ha quitado. Cambiaría tu ambición, porque cuando lo has visto a Él, los aplausos de las personas parecen mucho menos importantes. Lo que importa es su voz, su llamado, su ¿a quién enviaré? Cambiaría tu resistencia, porque ya no estarías sirviendo desde la expectativa de resultados visibles, sino desde el lugar de haber sido enviado por alguien más grande que cualquier resultado. Y cambiaría tu conversación, como cambió la de Isaías, porque los labios que han sido tocados por el fuego de Dios no pueden seguir hablando igual. Las palabras cambian, la forma de hablar de Dios con otros cambia, la manera en que animas, en que oras, en que testificas cambia. Porque ya no es solo lo que sabes, es lo que has vivido. Isaías no escribió 66 capítulos de teoría, los escribió desde la experiencia de haber estado parado en esa presencia. Y por eso sus palabras tienen un peso diferente, una profundidad diferente, una resonancia diferente que va más allá del tiempo. Y aquí hay algo que muchas personas no saben, y que me parece uno de los puentes más hermosos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el capítulo número 12 del Evangelio de Juan, el apóstol está citando a Isaías, y dice algo que hace que todo tome una dimensión completamente diferente. Juan dice que Isaías habló estas cosas cuando vio la gloria de Cristo y habló de él. ¿Estás leyendo eso bien? Juan está diciendo que cuando Isaías vio esa visión en el capítulo 6 del libro de Isaías, cuando vio al santo sentado en el trono alto y sublime, cuando vio a los serafines cantando Santo, 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 cuando vio esa gloria que llenaba el templo, estaba viendo a Jesús. Eso cambia todo. Eso significa que el mismo Jesús que conocemos en el Nuevo Testamento, el que caminó por Galilea, el que sanó a los enfermos, el que murió en la cruz y resucitó al tercer día, ese Jesús es el Santo, Santo, Santo que los serafines proclaman. Es el que llena el templo con su presencia. Es el que envió el carbón purificador a los labios de Isaías. Y es el que hoy, por medio de su Espíritu, quiere encontrarse contigo de la misma manera. No de la manera espectacular de Isaías, necesariamente, no con visiones y serafines, pero sí de la manera real, de la manera que cambia quién eres, de la manera que purifica lo que necesita ser purificado, de la manera que te llama desde un ¿a quién enviaré? A un aquí estoy, envíame. Hay algo que me llama mucho la atención cuando leo sobre los personajes bíblicos que Dios usó de maneras más grandes. Ninguno de ellos era perfecto antes de ser llamado. Ninguno. Moisés era fugitivo y tenía dificultades para hablar cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente. David era el hijo menor, el que ni siquiera invitaron al proceso de selección cuando Samuel llegó a buscar al nuevo rey. Gedeón estaba escondido en un lagar, con miedo de los enemigos, cuando el ángel llegó y le dijo, hombre valiente. Jeremías dijo que era demasiado joven y que no sabía hablar cuando Dios lo llamó al ministerio profético. Pedro era impulsivo, había negado a Jesús 3 veces, estaba lleno de culpa y confusión cuando Jesús lo restauró a la orilla del lago. Isaías era un hombre de labios inmundos, viviendo en medio de un pueblo de labios inmundos, cuando Dios lo llamó. ¿Ves el patrón? Dios no busca personas perfectas, Dios busca personas disponibles, personas que cuando escuchan ¿a quién enviaré?, dicen aquí estoy. Ese es el tipo de persona que Dios usa para cambiar el mundo, no el que tiene todo resuelto, sino el que dice que sí antes de saber todos los detalles, antes de ver el plan completo, antes de tener garantía de éxito. El que simplemente dice aquí estoy. Quiero que entiendas por qué el libro de Isaías no es solo historia antigua. Es uno de los libros más citados en el Nuevo Testamento. Después de los Salmos, Isaías es el libro más citado por Jesús y por los apóstoles.
Jesús leyó de Isaías en la sinagoga de Nazaret y dijo: «Hoy se ha cumplido esta escritura. El Espíritu del Señor sobre mí me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres». Eso es Isaías 61. Juan el Bautista fue anunciado en Isaías: «Voz que clama en el desierto». Eso también es Isaías. La concepción virginal, el Dios con nosotros, el Emanuel, Isaías 7. El siervo sufriente, las llagas que nos sanan, la oveja que fue llevada al matadero, Isaías 53. La nueva creación, los nuevos cielos y la nueva tierra, Isaías 65 y 66. Todo eso viene de la pluma de un hombre que comenzó su ministerio diciendo que estaba perdido, que era inmundo, que no era digno, y que fue tocado por el fuego de la presencia de Dios y transformado en una de las voces más importantes de toda la historia bíblica. Hemos recorrido mucho camino en este tiempo. Quiero cerrar conectando los puntos. Isaías vivía en un tiempo de crisis. El rey murió, el futuro era incierto, el pueblo estaba espiritualmente muerto por dentro, aunque religiosamente activo por fuera. Y en ese momento de máxima incertidumbre, Isaías fue al templo. Y allí tuvo un encuentro con la santidad de Dios que lo derrumbó primero, lo purificó después y lo envió al final. Ese es el camino, siempre es el mismo camino. Derrumbarse delante de la realidad de quién es Dios, recibir la purificación que solo Él puede dar y decir: «Aquí estoy», al llamado que Él lanza. No en ese orden porque lo merezco, sino en ese orden porque Él lo eligió. Dios no esperó a que Isaías se limpiara solo para purificarlo, envió el fuego. Dios no esperó a que Isaías se sintiera listo para llamarlo, lo llamó cuando todavía estaba en el suelo. Así funciona la gracia de Dios. No espera que llegues perfectamente preparado. Te encuentra donde estás, te toca donde necesitas ser tocado, y te llama cuando todavía estás en el proceso. Y la pregunta que te deja esta historia, la pregunta que te quiero dejar a ti hoy, no es: ¿entendiste la historia de Isaías? Esa es una pregunta fácil. La pregunta real es: cuando Dios pregunta ¿a quién enviaré?, ¿qué vas a responder tú? Y ahora llegó el momento que prometí al comienzo de este video: una oración. Una oración inspirada en lo que Isaías vivió. Una oración que puedes hacer tuya en este momento, exactamente donde estás, exactamente cómo estás. No necesitas estar en una iglesia, no necesitas estar en una posición especial, no necesitas tener todo resuelto, solo necesitas un corazón honesto. Si quieres orar conmigo, cierra los ojos por un momento, respira y repite estas palabras desde lo más honesto de tu corazón. Señor, aquí estoy delante de ti, no con todo resuelto, no con todo limpio, no con todas las respuestas, sino tal como soy. Hoy quiero ver algo de tu gloria. Quiero que algo de lo que Isaías vio en ese templo, algo de esa realidad de quién eres tú en verdad, llegue a mi corazón de una manera que no pueda ignorar. Reconozco que hay en mí cosas que necesitan ser purificadas, palabras que he dicho que no te honran, pensamientos que he tenido que no te reflejan, actitudes que he mantenido que necesitan cambiar. No soy capaz de limpiarme solo. Ya lo intenté y sé que no funciona. Pero tú eres el santo, santo, santo eres tú, Señor, de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Qué poderosa es esa oración, porque cuando experimentamos esa libertad, cuando el fuego de Dios purifica nuestras vidas como lo hizo con Isaías, empezamos a entender que hay áreas donde el enemigo ha querido mantenernos atados. Y una de las luchas más silenciosas, más ocultas, pero más devastadoras que muchos creyentes enfrentan hoy, tiene que ver con una opresión espiritual que ataca los sueños, la mente y el cuerpo mismo. Porque después de un encuentro genuino con el Santo, después de decirle «aquí estoy, envíame», el enemigo no se queda tranquilo. Él quiere robarte la paz que acabas de recibir. Y una de sus armas más efectivas es el ataque en la noche a través de los espíritus incubos y súcubos.
Muchos han sufrido en silencio, pensando que era su imaginación o algo sin importancia, pero la Biblia nos muestra que tenemos autoridad para ser libres. Si después de esta oración sientes que necesitas entender cómo operan estas cadenas y, lo más importante, cómo romper su poder para siempre, he preparado un video que es el complemento perfecto para lo que hemos visto hoy. Haz clic aquí para ver Dios te dice hoy cómo ser libre de los espíritus incubos y súcubos. No te lo pierdas, porque la misma santidad que transformó a Isaías es la que te da el poder para vivir en completa libertad. Nos vemos en el próximo video.